Muy buenos días, estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo con ustedes siempre este horario exclusivo de la obra misionera. Y en estos días nos está llegando desde el foro de agencias misioneras de la Red Misiones Mundiales un encuentro que se va a estar realizando próximamente 16 y 17 de agosto en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para los amigos que deseen trabajar en todo lo que significa el mundo musulmán en distintos países, bueno, este encuentro es muy importante para que ustedes también lo estén realizando. Allí en pantalla estamos viendo el logo del evento y para participar del mismo pueden ingresar a foromisionológico.net y se inscribe para participar en el encuentro. Es importante, hermoso, maravilloso que usted pueda participar de esto porque nos hace bien conocer algunos detalles que necesitamos en la vida para seguir adelante con la tarea que seguramente usted se ha propuesto y le va a hacer mucho bien. También en estos días recibimos un saludo del pastor Ricardo Romero, actualmente trabajando con los latinos en Lausanne, en Suiza. El pastor Romero es argentino y él nos comparte parte del ministerio que él está realizando en el lugar. Buenas tardes, Argentina. Yo soy Ricardo Romero, nacido en Rosario, en la provincia de Santa Fe. A los 15 años el Señor salvó mi vida. Luego pude ir a estudiar a Buenos Aires, al seminario teológico. Y también en Buenos Aires fui ordenado pastor. Estuve allí hasta 1988, donde el Señor me llamó para viajar a Lausana, Suiza, para comenzar una iglesia hispana en el centro de la ciudad, lo cual, gracias a Dios, se pudo realizar. He predicado también aquí en Suiza en 9 cárceles, llevando a cantidad de traficantes de droga a Cristo, que estaban detenidos y luego fueron expulsados, la mayoría de ellos a Colombia. He guiado a Cristo también cantidad de drogadictos en ciudades aquí en Suiza, lo cual la gracia de Dios les tocó, les ayudó a cambiar y comenzar una nueva vida, lo cual a todos nos hace falta, una nueva vida en Cristo. Nuestra iglesia es una iglesia de inmigrantes, muchos latinos que fueron a España primero, se hicieron ciudadanos españoles, muchos de ellos, y luego vinieron aquí a Suiza y están ahora como inmigrantes. Y estamos allí siempre en el centro de la ciudad con las puertas abiertas, todo aquel que quiere entrar lo puede hacer. Hemos tenido latinoamericanos, hemos ocupado de españoles, portugueses también, hemos tenido la oportunidad de predicar y acompañarles. En estos 30 años he podido guiar a Cristo unos cuantos centenares de personas a la salvación. Gracias a Dios por la oportunidad de anunciar el Evangelio, y es el Espíritu Santo que convence y nos ayuda a continuar, a seguir adelante. Actualmente Europa se ha vuelto un lugar donde necesita escuchar el Evangelio bíblico. Oramos por una evangelización bíblica confirmada por el Espíritu Santo, porque hay mucha necesidad. La juventud europea casi no sabe lo que es realmente la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la vida que da Jesús, la esperanza que tenemos. Sobre todo la juventud nunca ha escuchado realmente el Evangelio, sabe que hay iglesias, pero ni tiene idea por qué ni para qué. Piensan algunos que es algo como
museos. Por eso hace falta una nueva evangelización bíblica confirmada por el Espíritu Santo. Y desde ahí, desde Argentina, ayúdenos con sus oraciones para este continente que tiene millones de personas que necesitan todavía escuchar el Evangelio. Reciban los saludos de mi familia, que vive aquí en Lausanne conmigo, mi esposa, mis hijos. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, les acompañe. Sabemos que el Padre mismo nos ama y en Él tenemos una esperanza de vida eterna. Dios les bendiga. Gracias por sus oraciones. Gracias, Pastor Ricardo Romero. Bendecimos su vida y ministerio y que Dios lo sorprenda cada día en esta tarea que usted está realizando por estos lugares del mundo. Realmente maravilloso todo lo que pueden estar haciendo allí en el centro de Europa con muchos latinos que están bendiciendo a la iglesia en ese lugar. Hacemos un breve intermedio musical y volvemos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y hace algunos días atrás tuve la posibilidad de viajar con los pastores Guerra, Aquino y hermanos de la Iglesia de Dios de Rosario a la localidad de Orán en el norte argentino. Allí nos recibió en la Iglesia de Dios el pastor Martín Juárez, que junto a su esposa Gertrudis de Juárez están trabajando en la iglesia de la calle Mariano Moreno 653 de esa localidad. Damos gracias a Dios por la amabilidad de nuestros hermanos. Nos trataron muy bien, nos bendijeron en el ministerio. Allí vemos algunos momentos de la ministración en ese lugar. Luego fuimos a compartir en una iglesia amiga en la localidad de Irigoyen, a pocos kilómetros de Orán, y allí nos recibió el pastor José Ontiveros, a quien le envío un saludo afectuoso. Vamos a ver algunos momentos de la disertación, de la palabra que el Señor me permitió dar a los presentes en ese lugar. ¿Lo vemos? Y sabe, yo le quiero hablar del misionero por un lado, pero también de los que participan en la tarea de mandar al misionero, de sostener al misionero. Y hay dos formas de sostenerlo. Punto número 1, orar. Orar para que el Señor levante. ¿Usted cree que de esta iglesia el Señor puede levantar a un misionero? Amén. Algunos tal vez dicen, bueno, el misionero que para ir al África, y qué sé yo. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez es para ir a Perú con Manuel Bartra. Tal vez ir aquí a Brasil, o a Venezuela, o a México. ¿Qué sé yo? El tema es, nosotros como iglesia tenemos que jugar el primer papel, que es orar. Señor, levanta obreros de este lugar. Porque la tarea es mucha y los obreros son pocos. Y levanta mano de obra especializada para que vaya a trabajar en estos lugares del mundo para acabar con la tarea y la comisión que nos pidió nuestro Señor. Llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Orar y ofrendar.
Porque así es como la iglesia se disciplina y toma protagonismo y hacemos la obra del Señor entre todos. Hay algo que nos enaltece como partícipes de la iglesia del Señor cuando ofrendamos para un misionero y el misionero manda sus informes y nos dice: he ganado 10 almas para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Somos partícipes de eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, allí en Tercera de Juan estaba hablando a un discípulo amado que se llamaba Gallo. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El apóstol Juan habla de hermanos que viajaban de iglesia en iglesia en el siglo I después de Cristo. Y estos hermanos eran los primitivos misioneros de la primera iglesia de la historia mundial después de la muerte del Señor. Y servían como representantes del apóstol Juan, probablemente ubicado en Éfeso al final de su vida. Ellos viajaban para hacer avanzar el Evangelio y animar a las iglesias ya establecidas. En sus viajes tenían necesidad de hospedaje y fondos para transporte, y Gallo fue uno de los que ayudaron a estos misioneros. Por esto Gallo llegó a ser el agente secreto de misiones. Fue una persona muy clave, porque sin él, muchos otros como él, hubiera sido imposible que las misiones tuvieran éxito. En estos versos que hemos leído, primero Juan explica la manera de vivir de Gallo. Cuando leímos del verso 1 al 4, cómo daba testimonio de cómo se comportaba Gallo, un hombre de verdad, un hombre que iba con la verdad y un hijo de Dios que quiere entrar en el servicio de la gracia del Señor. Tiene que ser un hombre de verdad. Amén. No podemos andar con medias tintas, ni con un pie afuera de la iglesia y otro adentro. Amén. Y tratando de jugar bien al cristianito. O soy o no soy. Y de eso el Señor también un día nos va a pedir cuenta. Y luego anima a Gallo motivándolo a apoyar a los misioneros. Gallo representa a la persona idónea para participar en el envío de los misioneros a los lugares que más lo necesitan. Y como leímos la vida, la manera de vivir de Gallo tiene 3 características importantes, y escúcheme bien. Tenía un alma próspera, no un bolsillo próspero, un alma próspera, lo otro viene después. Tenía un alma próspera, su vida espiritual es tan próspera que Juan puede desear que Gallo tenga prosperidad
y buena salud a la misma medida que su alma próspera. Era un tipo fenómeno. Era un fuera de serie. En el verso 2 no es una promesa, sino un deseo, pero muestra algunas características ideales para que este agente secreto de misiones sea una realidad. Él vive de tal manera que Dios bendice su vida con abundancia. Y no solo en lo que dijimos, en prosperidad espiritual, en su vida espiritual, también en lo material, porque es una consecuencia de lo otro. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. Llegó a oído del apóstol Juan por medio de hermanos misioneros que volvieron a Éfeso y reportaron a la iglesia de cómo Gallo le había ayudado. La iglesia, a través de este hombre de Dios, estaba ayudando a aquellos que iban a hacer la tarea de proclamar la palabra del Señor. Así tenemos que tener hombres dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que puedan ser consecuentes con la causa. Y no le estoy diciendo de plata. Tiene que orar, tiene que bendecir, tiene que estar en el frente de batalla también con ese hombre, con esa mujer. Y si todavía no salió un misionero de acá, busque un misionero, ore por ese misionero, bendígalo, diga que al Señor, Padre, provee de lo que necesita este hombre, porque en ese lugar donde él va hay mucha persecución, tiene problemas de espirituales, problemas de dinero. Bendícelo, Señor. Esto llega al trono de la gracia de Dios. Esto bendice a la persona. Gallo era así, un hombre que se rompía todo por los misioneros. Sus pasos rectos, dice el versículo 4, andaba en la verdad, tenía una relación estrecha con el Señor y se relacionaba con el verdadero. Su conducta, su mente, su corazón estaban dedicados a los propósitos del Señor. Gallo tenía una manera de vivir maravillosa, pero el apóstol Juan le dio 4 motivaciones para apoyar más a los misioneros. Gallo ya apoyaba a los misioneros, lo leímos en el versículo anterior, pero también le dio estas razones. La primera motivación es que los misioneros son dignos de apoyo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dio la orden de que la iglesia haga la tarea, y lo hacen los misioneros que se estudiaron y recibieron el llamado, y la iglesia tiene que actuar orando y aportando para que esto sea una realidad. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Amén. La primera motivación es que los misioneros son dignos de apoyo. Gallo hará bien si encamina a los misioneros como el digno de Dios, porque en el Medio Oriente la hospitalidad de un viajero incluía la ayuda económica o las provisiones necesarias para que la persona pudiera llegar al destino. En la iglesia primitiva, esto representaba apoyar al misionero para llegar desde una iglesia hasta la otra donde tenía que hacer la tarea. Las misiones de hoy, encaminar a un misionero hacia los lugares no evangelizados,
hacia la ventana 1040, hacia los lugares donde no hay evangelio, pero también es imprescindible y donde hace falta más, ¿sabe? Cada millón de personas hay un cristiano dentro de la ventana 1040. Y es difícil llegar a estas personas porque son rebeldes, porque tienen otros principios, lo han instruido bajo los preceptos de Alá, qué sé yo, del Buda, algunos diciendo que no creen en Dios. Es muy difícil, pero allí cuando el Señor llama a una persona a hacer la tarea, es necesario ir, porque el Señor me dice, anda, no te preocupa a vos que estas personas no te escuchen, déjame que me arreglo yo a través del Espíritu Santo, pero vos andá y obedece. Amén. Y cuando la iglesia obedece, la iglesia recibe bendición. Es muy importante preguntarse cuáles misioneros son dignos de apoyo, si vamos a encaminarlos dignamente, y existen dos criterios. El primer criterio tiene que ver con habilidad y característica del misionero. En el versículo 12 habla de un misionero llamado Demetrio. Y dice ese versículo, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Todos miraban la vida de Demetrio, era un misionero que estaba haciendo la tarea, pero un hombre de verdad. No un hombre que iba a pasar el rato, un hombre que iba a predicar la palabra, un hombre de verdad. Misioneros que han sido bien entrenados en la obra y en la Biblia, con habilidades profesionales con las que pueden ayudar a otros, que tienen experiencia misionera, son de buen testimonio y en experiencia en el ministerio de toda América Latina. Un segundo criterio tiene que ver con el lugar y la obra misionera que va a realizar ese misionero. Los que van a evangelizar y ministrar en las partes del mundo con más necesidad son los más dignos de apoyo. Allá en Rusia, allá en el Congo, ahí, en esos lugares, en estos momentos recibí noticia de una misionera de Rosario que está trabajando en Benín. ¿Sabe dónde queda Benín? Le va a costar encontrarlo porque es un país chiquitito que está en la pancita de abajo del África, al lado de Nigeria, por allí, en esa zona. Y ella fue a servir al Señor a ese lugar. Por 3 meses se fue ahora. A levantar las paredes de un orfanato, como una misionera, no hay hombre ahí. No, ella, está haciendo lo que corresponde. Lleva las ofrendas de hermanos de Argentina, los ministra, palabra del Señor. Todo eso hace esta obrera, 3 meses internándose en lugares así como vi acá, por ejemplo, en la ruta, lleno de bananeros, de cosas, de monte salvaje, en algunos lugares así. Allí hay tribus, hay gente que también necesita de Cristo. Y allí a esos lugares tenemos que ir a predicarle la palabra. Si no vamos nosotros, las piedras van a hablar, pero el Señor nos va a reclamar. Amén. La segunda motivación para apoyar a los misioneros que están dedicados al Señor. Los misioneros, dice estos versículos, salieron a favor del nombre. El nombre se refiere a Jesucristo. Ellos tienen dedicación de servir al Señor y se van a las misiones porque quieren predicar el nombre de Cristo. La tercera motivación para apoyarlos es que dependen de la iglesia. Salieron sin aceptar tal vez nada de la gente, como en algunos casos, y en otros casos sí, porque son sostenidos por la iglesia.
Y realmente los misioneros son hombres que el Señor ha levantado para ser nuestra fuerza de apoyo en las regiones del mundo. Un buen ejemplo, por ejemplo, es el de Pablo. Pablo al principio, ¿se acuerdan? Tenía que hacer carpas. Se dedicaba a hacer carpas porque no le tiraban un mango al pobre. Y entonces tenía que vivir, tenía que comer. Acuérdense que venía de estar en el ejército, pero como él renunció a Roma, le cortaron los víveres. Y él tenía que seguir comiendo. Y entonces tuvo que animarse a hacer carpas. Y bueno, estaba sin fondo, pero dice que en algún momento, en Hechos 18:5, llegan Silas y Timoteo con la ofrenda de la iglesia de Filipos. Una iglesia como la suya, que dispuso en su corazón decir: vamos a levantar una ofrenda para los hermanos misioneros. Está Pablo allá haciendo carpas, yo le quiero mandar un dinerillo para que haga la obra del Señor. Y entonces Pablo pudo dejar de hacer carpas, se dedicó de tiempo completo a la predicación del Evangelio, y la iglesia en Corinto se multiplicó mucho más rápido que antes, cuando él tenía que dedicarse a las carpas. Entonces Juan nos motivó a apoyar a los misioneros porque son dignos de apoyo, están dedicados al Señor, dependen de la iglesia y finalmente, por causa de la doctrina, Juan escribe, debemos apoyar a tales misioneros para que seamos colaboradores en la verdad. Hay un principio bíblico muy importante en ser colaborador. Mateo 10:41 dice: el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. No es un trabalengua, es una verdad. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y colaboradores como Gallo, que apoyaban a los misioneros, recibieron la misma recompensa. Y digo en esta tarde, amado hermano del Señor, cuando Dios nos somete a esta prueba, en decir, hasta aquí nadie me había dicho estas cosas, pero ahora resulta que alguien me está diciendo, no sé si le gusta o no le gusta, esta es otra cuestión. Pero que también usted puede ser partícipe de la obra del Señor de muchas maneras. ¿Y cómo usted lo puede hacer? Ore al Señor, pregúntele a su pastor, vea cómo Dios trae revelación sobre esta iglesia, pero esta iglesia puede ser una potencial iglesia para servir a la obra del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo allí en Irigoyen, en Orán. Pasamos un buen tiempo allí con los pastores y los hermanos de esta zona del país. Seguimos en la tarea de permear con la visión misionera en todos los lugares donde el Señor nos permita poder hacerlo. Y realmente damos gracias a Dios por este tiempo, porque Dios nos ayuda a poder estar siempre listos para la tarea que Él nos ha encomendado. Que Dios le bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa.